¿Qué clase de agarre es ese? Lo está sosteniendo como una almohada. La risa estalló en todo el campo de entrenamiento mientras la joven soldado permanecía inmóvil sosteniendo su rifle en una postura inusual. Los reclutas a su alrededor estallaron en carcajadas. Algunos incluso sacaron teléfonos para grabar en secreto, pero el viejo oficial de entrenamiento al final de la línea de repente se congeló. Entrecerró los ojos y luego dijo en voz baja: «Silencio, ese es un agarre de unidad excelente». «¿Quién te enseñó eso?» Leona Hartmann tenía 27 años, mitad alemana y mitad asiática, con cabello largo y castaño recogido en una cola de caballo reglamentaria. Recientemente se había unido al curso de entrenamiento avanzado en Fort Crescent, una de las 3 únicas mujeres entre 30 reclutas, de complexión pequeña y hombros estrechos. Leona rara vez hablaba durante los ejercicios de entrenamiento. Aparecía en silencio, nunca mostraba sus capacidades físicas, nunca socializaba con los otros reclutas durante los descansos. Siempre llegaba temprano al campo de tiro, limpiaba metódicamente el cañón de su rifle sin que se lo pidieran, mantenía su equipo con una precisión que parecía casi ritualista. Pero fue durante el entrenamiento con armas que Leona llamó por primera vez la atención no deseada cuando se acercó a la línea de tiro. El agarre de su rifle no se parecía a nada que los otros reclutas hubieran visto. Colocó su dedo de apoyo debajo del izquierdo. El agarre de la mano posicionó su postura de una manera que iba en contra de las recomendaciones militares estándar. La burla comenzó de inmediato. ¿Qué tipo de agarre es que te romperás la muñeca si lo sostienes tan fuerte? Llamó a Jake Morrison, un recluta arrogante de Texas que se autoproclamó líder no oficial de su grupo. Probablemente aprendió a disparar con videos de TikTok. Agregó otro recluta causando una ola de risas en la línea de fuego. Esto es armamento militar, no una pistola de agua. Gritó un tercero lo suficientemente fuerte para que los instructores de campo de tiro lo escucharan. Leona no dijo nada, simplemente mantuvo su postura inusual respirando de manera constante mientras los comentarios continuaban a su alrededor. «Mírala fingiendo ser una especie de experta», susurró Sarah Chen, una de las otras reclutas femeninas. «Actúa como si supiera algo que nosotros no sabemos». El acoso no se limitó al entrenamiento con armas durante los ejercicios físicos cuando Leona superó constantemente las expectativas a pesar de su pequeño cuerpo. Los comentarios se volvieron más directos, tratando de presumir. Ahora Morrison murmuraba cuando completaba carreras de obstáculos más rápido que él. «Apuesto a que practicó en algún costoso centro de entrenamiento privado antes de venir aquí». Otro recluta sugirió insinuar que sus habilidades eran de alguna manera inmerecidas. Leona nunca respondió a las burlas. Completó sus ejercicios de entrenamiento y mantuvo su equipo y se mantenía apartada, pero los demás reclutas confundían su silencio con debilidad, su reserva con incompetencia durante las comidas. Se sentaba sola a revisar los manuales de entrenamiento mientras otros socializaban y se quejaban de la dificultad de sus ejercicios. «Ella cree que es demasiado buena para hablar con nosotros». Algunos reclutas empezaron a decir cosas misteriosas, como si tuviera un gran secreto. Lo que no sabían era que Leona tenía secretos que eran mucho más profundos de lo que cualquiera en Fort Crescent podría haber imaginado. Durante un descanso, un recluta abrió accidentalmente la bolsa de lona de Leona y encontró una vieja fotografía doblada por la mitad. 3 personas con equipo militar sin insignias sosteniendo rifles Barrett y DMR de pie en el desierto. La persona del medio con ojos muy similares a los de Leona sostenía un rifle exactamente en la misma postura incorrecta en la parte posterior. Kraken Zone 7, nunca fallamos nuestro objetivo después de la primera sesión de tiro. Leona fue llamada a la oficina técnica para una reunión privada con el sargento Rodríguez, el instructor principal de puntería. «La posición de su mano no es estándar», dijo Rodríguez sin rodeos consultando su portapapeles. «Si no lo corrige, será expulsado del programa». Leona simplemente asintió sin discusión, sin explicación, sin intento de defender su técnica. «¿Entiendes lo que te estoy diciendo?».
Reclutas y sargento, entonces arréglalo. La ronda de clasificación de mañana determinará quién se queda y quién se va a casa a la mañana siguiente. Leona regresó a la línea de fuego con el mismo agarre inusual. Los otros reclutas intercambiaron miradas cómplices. Ella claramente era demasiado terca o demasiado estúpida para seguir órdenes directas. Jake Morrison sonrió mientras tomaba su posición. Algunas personas simplemente no pueden soportar las críticas, murmuró al recluta a su lado cuando llegó la orden de disparar 30 rifles descargados en una estruendosa descarga. El humo llenó el aire mientras se examinaban los objetivos y se calculaban las puntuaciones. La mayoría de los reclutas habían logrado dar en sus objetivos dentro de parámetros aceptables. Morrison había puntuado particularmente bien, conectando 4 de 5 disparos en el anillo central del objetivo. Pero cuando llegaron al objetivo de Leona, el campo de tiro quedó en silencio. 5 balas habían pasado por lo que parecía ser un solo agujero. Los disparos estaban agrupados con tanta precisión que parecían un disparo perfecto, disparado 5 veces exactamente en el mismo lugar. Un recluta que estaba cerca susurró: eso debe ser suerte, nadie dispara con tanta precisión a la primera, inténtalo. Pero el teniente coronel Hayes, el oficial de tiro que había servido 3 veces en Irak, estaba estudiando el objetivo con creciente asombro. Había visto puntería en combate. Había entrenado francotiradores de élite, pero este nivel de precisión era extraordinario. Recluta Hartman, gritó. Su voz se escuchó en el rango repentinamente silencioso. ¿Estás familiarizado con las técnicas de agrupación de francotiradores alfa? Leona permaneció firme. No, señor. Haas examinó su objetivo de nuevo y luego miró su postura. Ese agarre que estás usando, solo lo había visto una vez antes, en 2012. Los otros reclutas se inclinaron sintiendo que algo significativo estaba sucediendo. La unidad Kraken. Haas continuó. Su voz se redujo a casi un susurro. Un equipo de francotiradores no oficial eliminó 8 objetivos de alto valor desde una sola posición fija. ¿Dónde aprendiste a disparar así? Uno de los reclutas. Tommy Chen inmediatamente sacó su teléfono y comenzó a buscar. En minutos encontró blogs militares archivados y discusiones en foros sobre la legendaria unidad Kraken. Mira esto, gritó leyendo desde su teléfono. Designación no oficial de la unidad Kraken. No hay registros oficiales, pero mencionado por el sello. Equipo 6 después de una operación de rescate de 2014. 3 francotiradoras que operaban sin registro militar. Otro recluta encontró un artículo en caché de un sitio de periodismo militar, Ghost Snipers. Informes no confirmados de un equipo de francotiradoras de élite que operó en zonas clasificadas entre 2015 y 2019. No existe documentación oficial, pero varias unidades de operaciones especiales han hecho referencia a su apoyo durante misiones críticas. Todas las miradas se volvieron hacia Leona, que permaneció completamente quieta. Su expresión no revelaba nada. Haas se acercó lentamente. Recluta, necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Has tenido entrenamiento militar previo? No, señor. Este es mi primer alistamiento. Técnicamente era cierto. La unidad Kraken nunca había existido oficialmente, así que técnicamente nunca antes se había alistado oficialmente. Pero Haas no estaba satisfecha. Algo sobre su compostura, su precisión, la forma en que manejaba su arma, todo sugería una experiencia mucho más allá de lo que cualquier entrenamiento civil podría proporcionar. Muéstrame tu posición de tiro de nuevo. Ordenó. Leona asumió su postura. El agarre del que otros reclutas se habían burlado ahora estaba siendo estudiado con intenso interés profesional. Haas la rodeó examinando cada detalle de su postura. Eso no es solo poco convencional. Murmuró que eso es intencional. Cada ajuste cumple una función específica. Llamó al sargento mayor Williams, un instructor de francotiradores con más de 20 años de experiencia. Williams echó un vistazo a la posición de Leona y sus cejas se dispararon. ¿Dónde aprendió el agarre de compensación de contraviento?
Eso es lo que estoy tratando de averiguar, Hayes, respondió Leona. Metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó un pequeño trozo de tela, lo que parecía ser una almohadilla de culata de rifle, pero bordado en ella había un diseño intrincado, un kraken, sus tentáculos envueltos alrededor de un rifle DMR. Debajo de la imagen había una designación codificada que ninguno de los reclutas pudo entender. Carey hecho 31 Silent Wind Haas examinó el parche bordado. Su expresión se volvió más seria por el momento. Esto no es solo un parche de pasatiempo, dijo en voz baja. Estas son señales de llamada operativas. Williams se inclinó para mirar más de cerca. Hecho 31, esa era una designación de zona clasificada. ¿Cómo tendría acceso un recluta civil a esa información? El campo de entrenamiento se había vuelto completamente silencioso. Incluso los reclutas más arrogantes sintieron que estaban presenciando algo mucho más allá de su comprensión. Haas tomó una decisión. Recluta Hartman, presentate en mi oficina después de las horas de entrenamiento. Necesitamos para tener una conversación más larga. Mientras los otros reclutas eran despedidos para el almuerzo, se acurrucaron juntos en pequeños grupos susurrando teorías sobre lo que acababan de presenciar. Ella no es solo una recluta al azar, dijo Morrison, su burla anterior reemplazada por una preocupación genuina. Nadie dispara así sin un entrenamiento serio. Sarah Chen, que había sido particularmente crítica con el comportamiento tranquilo de Leona, sintió un escalofrío al darse cuenta. ¿Qué pasa si nos hemos estado burlando de alguien que probablemente podría matarnos a todos sin sudar? Leona sacó del bolsillo de su pecho una almohadilla de tela para la culata del rifle bordada. Era un símbolo de Kraken, un pulpo envuelto alrededor de un rifle DMR debajo. Cray hecho 31 Silent Wind. El teniente coronel Haas lo miró y dijo en voz baja: no solo sabes disparar, te entrenaron para no necesitar nunca un segundo disparo. La base abrió su base de datos clasificada esa noche. La verificación de antecedentes de Leona reveló fragmentos de verdad que habían estado enterrados durante años. De hecho, había servido con la unidad aislada Kraken de 2015 a 2019. Pero después de una misión de rescate fallida que resultó en complicaciones diplomáticas, la unidad había sido borrada de los registros oficiales. Los 3 miembros había sido clasificado como nunca existido para evitar incidentes internacionales. En la oficina del teniente coronel Hayes, bajo las duras luces fluorescentes, Leona finalmente contó su historia. No quería ser conocido como la francotiradora que solía estar con Kraken. Dijo en voz baja: quería empezar de nuevo, aprender desde el principio, no basado en la reputación, solo en la habilidad. Haas se reclinó en su silla estudiando su rostro. Pero, ¿por qué ocultarlo? Tu unidad salvó vidas estadounidenses, no tienes nada de qué avergonzarte porque se suponía que la unidad Kraken nunca existió. Leona respondió: operamos en zonas donde las fuerzas estadounidenses oficiales no podían ser reconocidas. Cuando los políticos necesitaban una negación plausible, nos convertimos en fantasmas. A la mañana siguiente, Haas hizo una serie de llamadas telefónicas a contactos que había acumulado durante 20 años de servicio militar. Por la tarde tenía confirmación de fuentes que no podían ser nombradas en los informes oficiales. El suboficial jefe maestro James Rodríguez, retirado del equipo SEAL 6, acordó hablar oficialmente. La unidad Kraken salvó a mi equipo durante una extracción hostil en 2016. 3 francotiradoras proporcionaron supervisión para una operación que debería haber sido una masacre. Mantuvieron posiciones defensivas durante 6 horas seguidas, eliminando amenazas que ni siquiera podíamos ver hasta después del hecho. La comandante Sarah Michei, retirada de operaciones especiales, añadió su testimonio. Esas mujeres operaban en condiciones que romperían a la mayoría de los francotiradores de élite. No solo eran buenas, eran quirúrgicas. Cada disparo estaba calculado, cada posición era perfecta. El hecho de que las borraran de los registros militares es una desgracia, pero fue el testimonio del coronel Marcus Rivera, que ahora trabaja en inteligencia militar, el que tuvo más peso. La unidad Kraken no solo proporcionó apoyo de francotiradores, sino que redefinió lo que la guerra de precisión podía lograr. Su muerte más larga confirmada fue de más de 1.800 metros en condiciones de viento variables. Nunca fallaron un objetivo que importara y nunca dejaron a un soldado atrás. La noticia de estas confirmaciones se extendió rápidamente por Fort Creston.
Los reclutas que se habían burlado de la técnica de Leona ahora se enfrentaban a la incómoda realidad de que habían estado ridiculizando a uno de los tiradores más hábiles de la historia militar reciente. Jake Morrison, que había sido el crítico más vocal, fue el primero en acercarse a ella durante la comida de la tarde. «Te debo una disculpa», dijo de pie torpemente junto a su mesa. «Pensé que solo estabas, no sé, nerviosa o algo, que no tenía idea de que eras en realidad lo que Leona preguntó en voz baja, en realidad alguien que probablemente podría poner una bala en una moneda de 10 centavos a 1.000 yardas. Leona dejó su tenedor y lo miró directamente por primera vez desde que comenzó el entrenamiento. «No necesito que nadie se impresione por lo que solía hacer, solo necesito aprender a ser un soldado regular». Pero Morrison negó con la cabeza. «Eso es lo que pasa. Es que no eres regular y fingir serlo no ayuda a ninguno de nosotros». En los siguientes días otros reclutas se acercaron a Leona con disculpas similares. Sarah Chen estaba particularmente emotiva. «Te llamé arrogante por guardarte para ti mismo», dijo, «pero no estabas siendo arrogante, estabas tratando de no hacer que el resto de nosotros nos sintiéramos inadecuados». Tommy Chen, que había investigado la unidad Kraken, había impreso varios artículos que había encontrado en archivos militares. «Se los mostré a mi papá, es un marine retirado», dijo, que había escuchado rumores sobre francotiradoras que trabajaban en misiones fuera de los libros. Dijo que eran leyendas entre los chicos de operaciones especiales, pero quizás la respuesta más significativa vino del propio teniente coronel Hayes. Presentó una solicitud formal para que Leona sea transferida al programa de instructor de puntería avanzada. Inicialmente la solicitud fue denegada debido a su falta de registros oficiales de servicio previo, pero luego el comandante retirado de los Navy SEAL David Walsh hizo una llamada telefónica directamente al Pentágono. «Si todavía está disparando con esa empuñadura», Walsh le dijo a quien respondiera que la dejara enseñar a estos nuevos reclutas lo que realmente significa mantener vivo a su equipo. La aprobación llegó en 48 horas. Cuando Haas le informó a Leona sobre su nueva asignación, se quedó callada por un largo momento. «No quiero un trato especial por quien solía ser ella», dijo. «Esto no es un trato especial». Haas respondió. «Esto es el ejército finalmente reconociendo lo que debería haber reconocido hace años». 5 reclutas que originalmente se habían reído de su técnica solicitaron formalmente ser transferidos a su grupo de entrenamiento. Morrison explicó su razonamiento. «Pensamos que era débil porque estaba callada. Resulta que solo estaba tratando de no presumir. Quiero aprender de alguien que tenga ese tipo de autocontrol». La respuesta de Leona sorprendió a todos. «Yo solía creer que los mejores francotiradores eran los que nadie recordaba. Solo necesitabas que alguien sobreviviera para contar la historia». Hizo una pausa mirando hacia afuera en el campo de entrenamiento donde se habían burlado de ella por primera vez. «Pero tal vez me equivoqué. Tal vez la mejor manera de honrar lo que hicimos es transmitirlo». Haas sonrió. «La unidad Kraken puede haber sido borrada de los registros oficiales, pero sus técnicas no tienen por qué perderse esa noche». Leona llamó a sus antiguos compañeros de equipo, mujeres que como ella habían estado viviendo bajo una identidad falsa desde que su unidad se disolvió. «¿Quieren que les enseñemos?», les dijo oficialmente esta vez. La respuesta fue inmediata. Sus 2 antiguos compañeros de equipo se ofrecieron como voluntarios para regresar al servicio activo como contratistas civiles, enseñando técnicas avanzadas de francotirador a candidatos de operaciones especiales. Por primera vez en 5 años, la unidad Kraken estaba siendo reconocida por lo que siempre había sido, no una responsabilidad política que se borrara, sino una innovación táctica que había salvado vidas estadounidenses. Los reclutas que se habían burlado del agarre de Leona ahora entendían que habían estado presenciando algo extraordinario. Una maestra artesana practicando su arte con tanta sutileza que habían confundido la experiencia con la incompetencia en un mundo donde la confianza ruidosa a menudo se confunde con la confianza. Leona había demostrado que la verdadera habilidad susurra mientras otros gritan. Escribe respeto si crees que los verdaderos héroes no necesitan reconocimiento. Ellos solo necesitaba la oportunidad de hacer lo correcto. Leona aceptó el puesto de instructora, pero no el ascenso que venía con él. Solicitó permanecer en su rango actual con una adición a su registro de servicio. «Enseñaré lo que he visto y espero que nadie tenga que usarlo». Su primera clase de estudiantes de puntería avanzada incluyó a los 5 reclutas que inicialmente se habían burlado de su técnica. La ironía no pasó desapercibida para nadie.
Pero Leona los trató con el mismo profesionalismo silencioso que había mostrado desde el primer día. La precisión no se trata del arma, les dijo durante su primera lección, se trata de controlar todo lo que puedes controlar y compensar todo lo que no puedes. Les enseñó a leer los patrones de viento al sentir los cambios de presión del aire en su piel, les mostró cómo controlar sus latidos para que su pulso no afectara su puntería. Lo más importante, les enseñó a pensar 3 disparos por delante, no solo dónde apuntar ahora, sino dónde apuntar si las condiciones cambiaban. El soldado Morrison, que había sido su crítico más severo, se convirtió en su estudiante más dedicado. ¿Por qué nunca te defendiste cuando nos burlamos de ti?, preguntó después de una sesión de entrenamiento particularmente intensiva. Leona estaba limpiando su rifle, el mismo proceso metódico. Ella lo había seguido todos los días desde que llegó a Fort Crescent, porque defenderse habría sido cuestión de mi ego. Dijo que simplemente enseñarte a permanecer con vida es algo más importante. Sus métodos de enseñanza eran poco convencionales pero devastadoramente efectivos. En 6 semanas, sus estudiantes superaban constantemente las clases de puntería avanzada que habían entrenado durante meses, pero más que técnica. Leona enseñó filosofía. El objetivo no es ser el mejor francotirador en el campo de tiro. Les decía que el objetivo es estar tan preparado que cuando llegue el momento no tengas que pensar, simplemente actúa. La noticia de su éxito se extendió por todo Fort Crescent. Otros instructores comenzaron a solicitar observar sus clases, no para criticar sus métodos esta vez, sino para aprender de ellos. El sargento mayor Williams, que inicialmente cuestionó su agarre poco convencional, se convirtió en uno de sus defensores más firmes. Ella no solo está enseñando puntería, le dijo al teniente coronel Hayes, que está enseñando a estos reclutas a pensar como profesionales en lugar de aficionados. Pero quizás el momento más revelador se produjo durante un ejercicio de fuego real cuando una de sus estudiantes, la soldado Sarah Chen, completó con éxito una secuencia de disparos que habría sido imposible utilizando técnicas militares estándar. ¿Cómo lo hiciste? ¿Sabe ajustarse a ese viento cruzado?, preguntó el observador de rango. Chen miró hacia atrás a Leona, quien asintió alentadoramente. Mi instructor me enseñó a sentir el tiro antes de tomarlo. Chen respondió. Dijo que los mejores francotiradores no solo apuntan a los objetivos, se convierten en parte del entorno. Cuando los periodistas de publicaciones militares solicitaron entrevistas sobre el misterioso exfrancotirador de la unidad Kraken, Leona las rechazó todas. No soy misterioso, le dijo a Haas solo. Estoy haciendo el trabajo para el que fui entrenado, pero sus estudiantes entendieron lo que los periodistas no pudieron. La mayor habilidad de Leona no era su puntería, era su capacidad de ver el potencial en los demás y nutrirlo sin ego ni exhibicionismo. El soldado Morrison, que había pasado de ser su mayor crítico a su partidario más vocal, lo resumió perfectamente en una carta a su familia. Aprendí algo importante aquí: las personas más peligrosas no son las que se jactan de sus habilidades, son las que tienen tanta confianza en sus habilidades que no necesitan que nadie más sepa sobre ellos. La pequeña placa afuera del aula de Leona decía simplemente precisión a través de la paciencia, pero todos los que entrenaron con ella entendieron el mensaje más profundo: la excelencia no requiere reconocimiento, solo requiere compromiso de estar listo cuando la preparación más importa. Tipo, viviré amablemente si crees que alguien no necesita un título para cambiar todo el viaje de otra persona. Leona una vez fue objeto de burlas por su agarre de rifle, una vez fue borrada de la historia militar porque su unidad no existía en el papel, pero en cada ajuste cuidadoso, cada respiración controlada, cada movimiento preciso estaban las vidas que sus habilidades habían ayudado a preservar. No necesitas ser famoso para marcar la diferencia, no necesitas aplausos para convertirte exactamente en la persona que alguien necesita exactamente en el momento adecuado. Si alguna vez te han juzgado mal por tu apariencia, si alguna vez has ocultado tus habilidades no por miedo sino porque no es necesario presumir, si alguna vez has elegido pararte detrás del arma en lugar de frente al foco de atención, esta historia te pertenece, porque la verdad sobre la verdadera experiencia no es que exija atención, es que funciona tan silenciosa y eficientemente que la gente confunde la maestría con suerte hasta el momento en que la precisión les salva la vida. Leona Hartman no enseñó a sus alumnos a ser francotiradores, les enseñó a ser profesionales que usan rifles, les mostró que el disparo más importante no es el que aparece en los titulares, es el que trae a todos a casa sanos y salvos.
En su pequeña aula en Fort Crescent, continúa preparando guerreros que nunca necesitarán demostrar lo peligrosos que son porque están demasiado ocupados manteniendo a los demás a salvo. La unidad Kraken puede haber sido borrada de los registros oficiales, pero su legado sigue vivo en cada estudiante que aprende. La verdadera fuerza susurra mientras la debilidad grita. Sus antiguos alumnos ahora sirven en todo el mundo y llevan consigo no solo habilidades avanzadas de puntería, sino una filosofía de confianza silenciosa y servicio desinteresado. Saben que los guerreros más elitistas no son los que necesitan reconocimiento por sus habilidades. Los que tienen tanta confianza en sus habilidades que pueden concentrarse completamente en la misión en lugar de su reputación. El soldado Morrison, ahora sargento de personal, todavía cuenta la historia de su primer día de entrenamiento con Leonard. Pensé que la experiencia tenía que ser ruidosa para ser real. Ella me enseñó que las personas más peligrosas en la sala suelen ser las más silenciosas y en algún lugar de una instalación de entrenamiento clasificada. Otros soldados jóvenes están aprendiendo de instructores que entienden que la precisión no se trata de la perfección, se trata de estar preparado para actuar con decisión cuando la vacilación significa un fracaso. Leona ahora guarda el parche Kraken en el cajón de su escritorio, no escondido por vergüenza sino preservado como un recordatorio. Algunos de los trabajos más importantes son hechos por personas que nunca recibirán crédito por ello, pero el crédito no es la razón por la que hacen el trabajo, lo hacen porque entienden que en un mundo lleno de incertidumbre alguien tiene que estar listo cuando la preparación es lo único que se interpone entre el caos y la seguridad. Los reclutas dejaron de reír cuando se dieron cuenta de que estaban en presencia de un maestro, pero Leona nunca había necesitado que su risa se detuviera para saber su valor, solo los necesitaba para aprender lo que había aprendido, que los verdaderos profesionales no compiten con otros, compiten con la situación hasta que la situación se pierde. Si crees en historias que tocan el corazón como esta, deja un comentario y no olvides suscribirte al canal. Contamos historias que no deben olvidarse. Personas reales crean y cuentan historias, no IA producida en masa.